Superman Regresa es una de esas películas que parecen condenadas a vivir en una tierra de nadie. No suele aparecer en las conversaciones sobre las mejores adaptaciones del personaje. Tampoco genera el rechazo de otras versiones más polémicas. Simplemente, con el paso de los años, ha quedado atrapada en una especie de limbo. Sin embargo, cada vez que vuelvo a verla, me encuentro con una obra mucho más interesante, ambiciosa y emocional de lo que suele reconocerse. Porque ya lo voy adelantando, estamos ante una de mis cintas favoritas del kryptoniano. Como es un filme que todos hemos visto, seré breve respecto a la trama. En esta secuela espiritual de los filmes clásicos, Superman regresa tras años de ausencia y encuentra un mundo que ha seguido adelante sin él. Y mientras intenta reconstruir su vida, una amenaza liderada por Lex Luthor pondrá en peligro todo lo que ama. Visualmente, la película es preciosa. Bryan Singer construye una identidad estética muy marcada que acompaña constantemente el estado emocional del protagonista. Durante sus momentos más difíciles, predominan tonalidades apagadas y una atmósfera melancólica, mientras que cuando el héroe vuelve a elevarse como símbolo de esperanza, la fotografía parece llenarse de luz. Todo esto está acompañado por una banda sonora fantástica de John Ottman, que no solo recupera el legado musical de John Williams, sino que además potencia la tristeza, la nostalgia y la sensibilidad que atraviesan toda la obra. Pero donde realmente creo que Superman Returns brilla es en su trama. La historia me encanta y personalmente considero que esta es probablemente una de las historias más oscuras que hemos visto del personaje en el cine. No porque convierta al protagonista en alguien retorcido, cínico o violento, tampoco porque busque oscurecer el universo que lo rodea. Coloca al Hombre de Acero en una situación profundamente dolorosa desde el punto de vista humano. Después de regresar a la Tierra, descubre que el mundo siguió girando sin él. Las personas continuaron viviendo, creciendo y avanzando, y ninguna figura representa mejor esa realidad que Lois Lane. La mujer que ama tiene un hijo, ha construido una nueva vida y está comprometida con otra persona. De repente, el mayor héroe del planeta se convierte en un extraño observando desde la distancia aquello que perdió. Los temas que trata me parecen fascinantes. La soledad, la pérdida y la sensación de no pertenecer siempre han formado parte de la mitología del personaje, pero aquí son abordados desde una perspectiva especialmente íntima. Y no solo eso, la película incorpora cuestiones menos habituales como el paso del tiempo o la posibilidad de la paternidad, enriqueciendo aún más el conflicto central. Sin embargo, lo que más me interesa no son únicamente los conceptos que explora, sino la forma en que el protagonista los enfrenta. Porque Brandon Routh entrega, para mí, una interpretación extraordinariamente emotiva. Lo que más me gusta de su actuación es que nunca necesita recurrir a grandes explosiones dramáticas
para transmitir dolor. Aunque todos hayan seguido adelante sin él, mantiene la compostura, la solemnidad y la serenidad características del personaje. Y precisamente por eso funciona tan bien. A través de pequeños gestos, silencios y miradas, podemos diferenciar perfectamente cuándo está feliz, cuándo recupera la esperanza y sobre todo, cuándo la tristeza o la melancolía lo invaden. Hay escenas enteras construidas alrededor de la reflexión y la introspección que me parecen brillantes, precisamente porque Routh entiende que este Superman está atravesando una crisis profundamente humana. Esta personalidad más tranquila, sentimental y reflexiva, sumada a la forma en que afronta una historia tan conmovedora, nos lleva directamente a uno de mis apartados favoritos para analizar: la adaptación. Es un Superman que, en su afán por ser continuista con el de Christopher Reeve, sigue bebiendo principalmente de la era pre-crisis, donde el reportero Clark Kent era la fachada torpe y despistada, mientras que Superman representaba el rostro real del personaje. Sin embargo, el guión hace algo que siempre me pareció muy inteligente. Aprovecha toda la carga emocional de la historia para desarrollar al hombre que existe entre ambas identidades. Ese lado vulnerable, sentimental y emocionalmente herido se distancia tanto del símbolo heroico idealizado como de la máscara social exagerada. Lo que vemos son pequeños ecos del verdadero individuo que existe detrás de ambos disfraces. No llega a convertirse en el Clark Kent seguro, espontáneo y dominante popularizado por John Byrne, pero sí existe un intento evidente de explorar una faceta más humana. Por lo tanto, creo que se nota cierto esfuerzo por incorporar, aunque sea tímidamente, algunos conceptos de la era post-crisis. El problema es que nunca termina de comprometerse del todo con ellos, porque, al fin y al cabo, esto sigue siendo una continuación de una versión que debutó en 1978. Y precisamente por esa razón, cada vez que escuches que alguna adaptación posterior es el legado de Christopher Reeve, espero que sepas que te están mintiendo en la cara. Podrá gustarte más o menos, pero, por definición, Brandon Routh es el auténtico legado de Christopher Reeve. En cuanto a Lex Luthor, Kevin Spacey nos entrega una actuación brillante. Sin embargo, cuando hablamos de adaptación, siempre me pasó algo muy curioso con esta versión. Y es que considero que tanto este Luthor como el de Jim Hackman viven en una especie de limbo creativo. Hay quienes podrían argumentar que, si Superman responde principalmente a la era pre-crisis, entonces lo mismo debería ocurrir con Luthor. Y en parte, tienen razón. Conserva ese carácter extravagante, caricaturesco, teatral y maquiavélico asociado a ciertas versiones clásicas, pero al mismo tiempo ignora completamente su faceta científica. También deja de lado al empresario filántropo introducido en 1986 y, por supuesto, tampoco alcanza el equilibrio entre ambas interpretaciones que caracteriza a las versiones más modernas. ¿Funciona dentro de la película? Para mí sí, pero creo que funciona principalmente gracias al enorme talento de Spacey y al peso cultural que arrastraba esta interpretación desde las películas anteriores. Pasando ahora a los aspectos que menos me convencieron, el traje nunca estuvo entre mis favoritos. Y no se trata de los colores, no.
porque entiendo perfectamente la decisión de utilizar tonos más apagados acorde al tono emocional de la historia. Simplemente considero que Superman ha tenido diseños mucho mejores a lo largo de los años. Tampoco soy particularmente fan de esta Lois Lane. Mientras que Routh y Spacey intentan aportar ciertos matices propios a personajes que, inevitablemente, serían comparados con sus antecesores, siento que Lois nunca encuentra algo que la diferencie realmente, y eso me parece especialmente decepcionante considerando que se trataba de la primera versión cinematográfica del personaje enfrentando la maternidad. Además, para mí, no consigue acercarse al nivel que alcanzó Margot Kidder en su día. El sobrino de Perry White es un personaje muy reemplazable. James Marsden pasó de ser cuqueado en Marvel para ser cuqueado en DC. Otro de los mayores problemas del largometraje es su identidad. Por momentos parece un reboot debido al cambio completo de reparto. Al mismo tiempo, funciona como un soft reboot porque continúa los acontecimientos de Superman 2 ignorando las dos secuelas posteriores. Y en determinadas escenas incluso se siente como un remake, ya que reproduce momentos, imágenes y diálogos de la película del 78. Ahora bien, quiero mencionar dos críticas habituales que, personalmente, nunca me molestaron. La primera es la falta de acción. Con 2 horas y media de duración, el filme apuesta más por la contemplación que por el espectáculo. Más allá del glorioso rescate del avión, posiblemente una de las mejores secuencias jamás realizadas con el personaje, no encontraremos grandes enfrentamientos físicos ni escenas de combate constantes. Entiendo perfectamente que eso pueda generar problemas de ritmo para muchos espectadores, pero en mi caso no ocurrió. Disfruté de la manera en que se desarrolla la mitología del kryptoniano, y además existen numerosos cómics excelentes que exploran la filosofía del personaje sin depender exclusivamente de la adrenalina. Y finalmente llegamos al otro punto negativo. La película hereda una continuidad que ya estaba anclada en 1978, pero se estrena en 2006, cuando Superman llevaba aproximadamente 20 años evolucionando en los cómics. Por lo tanto, estamos hablando de una adaptación que, incluso cuando se estrenó Superman 4, seguía representando una versión del personaje que Alan Moore ya había despedido simbólicamente en el número 423 de Superman. Así que, en términos estrictamente adaptativos, la interpretación cinematográfica estaba desactualizada. Insisto en que para mí no supone un problema, porque disfruto muchísimo de la etapa pre-crisis. Pero puedo entender a la perfección que quienes busquen una versión mucho más compleja, moderna y llena de matices, consideren que esta película se queda a medio camino. Y aún así, pese a todos sus defectos, Superman Returns sigue emocionándome, porque detrás de sus imperfecciones veo una auténtica carta de amor al personaje, una historia sobre alguien que regresa a casa para descubrir que ya no encaja en ella, una historia sobre pérdida, esperanza, sacrificio y perseverancia. Una historia sobre un hombre que podría rendirse, pero decide seguir ayudando igualmente. Y gran parte de eso se debe a Brandon Routh, porque entendió algo fundamental sobre Superman, que la verdadera grandeza del personaje no solo reside en su fuerza, sino en su humanidad, y por eso resultó tan especial volver a verlo años después durante Crisis en Tierras Infinitas.
Fue como reencontrarse con un viejo amigo que jamás dejó de creer, a pesar de tener los motivos para hacerlo. Porque incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza encuentra la manera de abrirse camino. Ese es, en el fondo, el mensaje de la película. Superman inspira a las personas, pero las personas también inspiran a Superman. Él continúa levantándolas cuando caen, y ellas le recuerdan constantemente por qué vale la pena seguir luchando. Porque incluso cuando se siente solo, incluso cuando cree haber perdido su lugar en el mundo, sigue mirando hacia arriba y encontrando una razón para hacer el bien. Simplemente porque el mundo necesita a Superman.